Bueno, el Señor sea con todos ustedes, con aquellos que en esta hora se conectan a través de Facebook y siguen la página de la Iglesia de Cristo aquí en San Nicolás. Reciban un saludo de parte de los miembros aquí. Muy bien, hermanos locales, ha llegado el momento en que vamos a enfocarnos, meditar en las Escrituras. Y vamos a seguir el tema que estamos llevando. El tema que lleva por título, personas. Ese es el título general. Cuando Jesús llegó a la vida de ellos. Hemos estado considerando a ciertos individuos, ciertas personas que tuvieron el privilegio único, inigualable en la tierra, excepcional en la tierra, porque pues nosotros también tendremos esa bendición algún día de ver a Jesús cara a cara, verle cara a cara a Él. Pero estas personas tuvieron ese privilegio en la tierra de verle en persona. Así que vamos a continuar conociendo más de ellos y cómo la Escritura nos muestra allí aspectos de su corazón, de sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes, sus inclinaciones, su disposición a Jesús, su condición espiritual y cómo Jesús afectó lo que implicó que conocieran a Jesús. Cómo cuando estuvieron ahí con Él, las palabras que Él les dijo a ellos, el encuentro personal que tuvieron con el Redentor. En otras palabras, cuando Jesús llegó a la vida de ellos, porque ellos estaban sin Jesús. Jesús no había estado en la vida de ellos, no había llegado a la vida de ellos. Así que vamos a seguir estudiando de ellos, conociendo de ellos, para identificarnos con ellos y, bueno, espero yo motivarnos, alentarnos también con el ejemplo de ellos y también conocer más al Señor en este aspecto. No digo que no lo conozcan, pero espero yo que podamos conocerle más, cada día más al Señor. Vamos a hablar hoy de la mujer pecadora, basado allí en Lucas capítulo 7. Vayamos a Lucas capítulo 7. Bueno, así he nombrado esta lección la mujer pecadora porque la Escritura habla de ella como la pecadora, como mujer pecadora. Entonces yo espero que mis hermanas y toda mujer que vea esto se identifique con ella. No necesariamente porque seamos pecadores, todos cometemos pecado, ¿verdad? Yo quiero que se enfoquen ustedes, hermanas, mujeres, en la actitud de esta persona, la actitud, su disposición, su inclinación a Cristo. Vaya, Dani, su corazón a Él. Que ustedes se identifiquen con ella, hacia Jesús y adopten el mismo carácter de ella en cualquier circunstancia. Sea que no sean cristianas algunas, o sean cristianas también. Porque en algún momento también las cristianas tienden a desfallecer, a desanimarse, a ser débiles, a caer y a pecar. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de cómo una mujer se acercó a Jesús para hallar en Él el perdón de sus pecados. También los hombres, ¿verdad? También los varones. Pero como hoy vamos a estudiar de una mujer, deseo de verdad, les invito a que se identifiquen con ella. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Vamos a leer allí, hijo Saulo, Lucas capítulo 7,
versículo del 36 al 50, vamos a leer allí lo que dice la Escritura y poner mucha atención porque sobre ese contexto, sobre esta lectura, es que desarrollo yo este relato explicativo de esta mujer, ¿ok? Entonces vamos a leer aquí y tratar de poner en mente esto que vamos a leer para cuando yo esté desarrollando, disertando aquí en este relato, ustedes vayan recordando, ¿sí?, eso que leímos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lucas 7, versículo del 36 hasta el 50. Y habiendo entrado Jesús en casa del fariseo, se reclinó a la mesa, porque ellos no se sentaban como tenemos en mente nosotros según esta cultura. No, él estaba reclinado, casi como acostado, de lado, ¿ok? Tengan eso en su mente, algo así como estar así, y los pies de él hacia allá, ¿ok? Hacia afuera de la mesa. Entonces, fíjense, ¿qué sucedió? Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, dentro de sí mismo, dijo él, Este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, porque leyó sus pensamientos, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, ese les canceló la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Recuerden eso, hermanos. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo Jesús, le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también, o sea, hacía otras cosas, pero que también perdona pecados? ¿Quién es este? Pero él dijo a la mujer, fíjense, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
En primer lugar, vamos a conocer un poco acerca de esta mujer. Un poco acerca de ella. Vamos a enfocarnos, vamos a centrarnos, vamos a pensar en esta mujer. Fíjense, presten atención. Según Lucas, un judío fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Sabiéndolo cierta mujer, esta mujer decidió ir a la casa del fariseo con el propósito de ver a Jesús, de verlo, de encontrarse con él. E iba a ocurrir eso cuando Jesús llegó a la vida de ella. Iba a suceder eso. Pero ¿quién era esta mujer, Dani, que había tomado esta decisión? ¿De qué cosa? De ir a encontrarse con Cristo. ¿Quién era ella? Ella era una mujer de la ciudad, una pecadora. Muy probablemente, fíjate Ana, muy probablemente esta frase, pecadora, o mujer pecadora, mejor dicho, esta frase con la que se describe a esta mujer aquí en Lucas, en las Escrituras, esta frase signifique que tenía cierta vida pública. Escuchen, una clase de vida como para acentuar, hacer énfasis en su condición pecaminosa. ¿Cierto? Dice la mujer pecadora. En otras palabras, mujer de la mala vida y por ende, con mala fama, con mala reputación, mal testimonio público. De hecho, el mismo fariseo, el mismo Simón, él la consideraba tan impura, como para no permitir ser tocado por ella. Recuerden que Simón dijo, si este fuera profeta, mejor dijo así, si fuera profeta, supiera quién le está tocando, qué mujer es esta. Así de escrupulosos y recelosos eran estos religiosos, eran religiosos. Es así pues que esta mujer, fíjate Cecilia, esta mujer podría ser considerada como presunta prostituta. Entonces, y partiendo de esta conjetura, fíjense, es posible que nosotros podamos poner en nuestra mente, Sofi, ¿será que podemos poner en nuestra mente, imaginarnos, tratar de recrear en nuestra mente la clase de vida que llevaba esta mujer? No creo que podamos llegar a saber con certeza lo que motivó, lo que impulsó a esta mujer a ser de la mala vida. Es decir, las razones que tuvo, ¿sí?, para ella tomar esa vida. Pero lo que sí podemos considerar es la vida que a esta mujer le tocó llevar en esta sociedad religiosa. Pensemos lo siguiente, Sofi, fíjate, vamos a pensar lo siguiente. Tal vez esta decisión no fue del todo deseada y voluntaria de ella, ¿sí? Si partimos del hecho de que en realidad ella era una prostituta, bueno, tal vez el que ella haya tomado ese camino no fue algo que ella quiso como tal, que ella era propósito de vida, no, sino que en la vida de ella se dieron circunstancias que la obligaron y orillaron a tomar este camino para ganarse la vida. Trato de imaginar
lo que ella tuvo que vivir ante las personas de su alrededor, las miradas y actitudes de desprecio hacia ella, el que la considerasen una mujer inmunda, vil e impura, que todos supieran que ella era una mujer que daba su cuerpo al mejor postor, que los hombres la buscasen solo para placeres sexuales. Fíjense, ella era una especie de mercancía sexual. Estoy convencido de que ella era muy consciente de su vida pecaminosa. No era indiferente ni indolente, Antonio, la mujer, a sus acciones inmorales. Y lo digo por los hechos de ella. Aquellas acciones cuando llegó a estar delante de la persona de Jesús. Así que esta mujer no solo sufría de la vergüenza social por causa de la vida que llevaba, sino también el sufrimiento moral de entregar su cuerpo a la impudicia, de cometer actos de fornicación, de violar la ley del Señor, en otras palabras, de pecar. Tal vida, ciertamente la de ella, esa vida que llevaba, le laceraba, le lastimaba su corazón, viviendo en profunda tristeza, porque ella sabía que era pecadora. Número 2. Ahora vamos a escuchar en este relato explicativo de su encuentro con Jesús. En el momento que Jesús y ella se encuentran, cuando ella se acerca al Señor. Ese momento en que Jesús llega a la vida de ella. Escuchen, número 2. De alguna forma u otra, esta mujer llegó a saber que Jesús estaba en casa de Simón, de este fariseo. Ella supo eso. Seguramente ella supo que Jesús recibía a los pecadores con misericordia y bondad. Tal vez eso lo supo ella. Y a la vez, Jesús confería el perdón de pecado a los hombres, como lo hizo con el paralítico. Tal vez ella supo esto, supo estas cosas. Tal vez ella escuchó y guardó en su corazón, en algún momento, ¿no? Puede ser que ella haya escuchado y guardó en su corazón lo que el salmista, fíjense, escuchen. Fíjate, Juani, lo que el salmista dice en su Salmo 103. Escuchen, el Salmo 103 del 8 al 10. ¿Qué dice? Salmo 103 del 8 al 10. Dice así: el Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan? Si ella tenía el deseo, Sofía, en su corazón de ser perdonada, si ella tenía este deseo, este anhelo, y sabiendo lo que podía recibir de Jesús por lo que había escuchado de él, entonces, fíjense, entonces esto para ella
fue suficiente razón para motivarse, para sentirse alentada, animada, motivada a ir a encontrarse personalmente con Jesús. Lo que ella supo de Él, lo que ella supo hacía Él, lo que ella supo confería, otorgaba y daba a Él, por su misericordia, gracia, bondad, amor y compasión, provocó que ella tuviese el deseo profundo de buscarle. ¿Sí? Provocó que ella tuviese esa intención, ese deseo de ir a buscarle. Ella se convenció, fíjense, Antonio, ella se convenció que necesitaba estar ante el Salvador. Ella quería estar ante el Salvador. Es así, pues, que esta mujer llega a la casa de Simón. Tal vez ella fue vista y tratada en la forma que el fariseo pensaba de ella, como mujer impura. Imagínense, ¿no? Ella llegando allí, a la casa de Simón. Ahí estaba Jesús con los discípulos comiendo, estaba el fariseo y había gente allí. Y trato de pensar esa llegada de ella y tal vez la gente ahí abriendo espacio, ¿verdad? Porque está llegando la pecadora. Y bueno, no querían ser ni tocados tal vez ni con el aliento de ella, ni con la sombra, ni nada de ella. Pero llega ante Jesús allí. Fíjense, a esta mujer, sin importar la vergüenza y lo que pensasen de ella, la mujer fue a encontrarse con el Salvador. Ese era su anhelo. Ahora bien, esta mujer, fíjense este detalle, esta mujer no llegó con sus manos vacías, sino con un perfume costoso para dedicárselo enteramente al Señor. Pero no solo traía tal perfume como ofrenda para el Mesías, sino también y mucho más. ¿Qué traía ella? ¿Qué traía? Su corazón contristado. Su corazón contristado. Aunque ella llegó y nada dijo, sus lágrimas lo decían todo. Ella anhelaba el perdón del Señor. Esta actitud de humildad, humillación y tristeza de esta mujer nos recuerdan al rey David cuando escribió en los Salmos lo siguiente que voy a leer, este salmo que él escribió por causa de su gran pecado. Escuchen el salmo y yo creo que ustedes van a saber cuál es, aunque lo voy a mencionar al final. David escribió esto y bueno, yo observo que esta actitud de la mujer nos puede hacer pensar, nos lleva a pensar, a recordar esto de David. Este hombre dijo lo siguiente por causa de su gran pecado que había cometido. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Yo reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos.
quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses, no, Señor, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, Señor, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás nunca rechazarás, Señor, un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51. Ese es el Salmo de David, el Salmo 51. Fíjense, escuchen. Esta mujer, Juani, ¿qué hizo Juani? Fíjate, ¿qué hizo? Hizo lo que los esclavos domésticos más bajos hacían cuando un digno anfitrión visitaba las casas de sus amos. Ella, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba esta mujer delante de todos de besarle los pies y de ungirle con perfume. En otras palabras, Paola, esta mujer, ella estaba allí diciéndole a Jesús: Señor, Señor, aquí está tu esclava dignificándote. Aquí está tu esclava dándote la dignidad, el honor que mereces. Aquí está tu esclava humillada. Aquí está tu esclava rendida a tus pies. Rendida a tus pies y pidiendo que seas misericordioso con ella, que seas propicio a ella. No obstante, y como es común en el hombre, el fariseo no vio su quebrantamiento, no, sino que continuó viendo su culpa, su vileza, su inmundicia, su pecado. Simón, el hombre que había invitado a Jesús, el fariseo. En cambio, hermanos, fíjense esto tan bueno saberlo, tan maravilloso y edificante, tan alentador. En cambio, Jesús, lleno de gracia, misericordia y bondad, permitió que ella se le acercase para recibir de él lo que ella anhelaba en su corazón, el perdón divino. Porque Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente la intención del corazón de esta mujer. En ese sentido, trato de imaginar, trato de pensar, de recrear, de idear en mi mente cómo sería la oración de esta mujer allí. Y se me vienen a la mente las palabras del publicano que dijo: Señor, Señor, golpeándose él el pecho, decía: Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí. Perdona mi pecado. Esas fueron las palabras del publicano.
Son las palabras que vienen a mi mente cuando pienso en esta mujer allí a los pies de Jesús. Es así, pues, que Jesús le hace ver a Simón que a pesar de que ella era pecadora y tenida por él como lo peor, ¿sí? Como lo peor, ella trató a Jesús con la dignidad, el honor y la honra que merece. A pesar de sus malos hechos, Dani, a pesar de sus malos hechos, de la vergüenza pública, de su mala fama, ella tuvo el corazón correcto, la actitud, Antonio, correcta y agradable al Señor para recibir por misericordia y gracia su perdón. Es decir, ella tuvo fe en el Mesías. Ella tuvo confianza en que Jesús podía perdonarle sus pecados. Entonces, y estando ella a los pies del Señor, estando ella allí, llorando, enjugando sus pies, lavándolos, con sus lágrimas cayendo en los pies del Señor y tomando su cabello y lavándole los pies, y tomando el perfume costoso que tenía, perfume que tal vez usaba para prostituirse, oler bien, y ahora dejó eso para dignificárselo al Señor y darle ese aroma agradable a Él. Ella estaba allí a sus pies. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas, Dani? Estar allí. Trata de pensar eso. Trátalo, Sofía. Recréate, hija, ese momento en tu mente. Imagínense, todos allí. Y Jesús dice a esta mujer, a la que era considerada la peor de todos, a la impura, a la inmunda, a la de la mala vida, mala fama, mala reputación, aquella que seguramente dijeron, no, esa nunca va a arrepentirse y jamás tendrá el perdón del Altísimo, esa mujer nunca va a buscar al Mesías. Esa mujer allí escuchó de Jesús, tus pecados te son perdonados. Número 3. Lo que resultaría en la mujer, en ella, por el perdón. ¿En qué resultó esto? Fíjense. Cuando Jesús se dirige a Simón, quiso enseñarle que la mujer amaría mucho como resultado del perdón de sus muchas culpas. Que el perdón recibido por haber reconocido sus muchos pecados la impulsaría a ella a amar mucho y acompañada sin duda alguna de una profunda gratitud al Altísimo. Claro, movida ella hacia ello. De hecho, ya Jesús había ilustrado este principio cuando le preguntó al fariseo, ¿cuál de los dos deudores amaría más? ¿Lo recuerdan que le dijo eso al fariseo? Le dijo que un acreedor tenía dos hombres que le debían, uno una gran cantidad y otro inferior, pero perdonó a ambos. Y Jesús le preguntó a cuál de ellos amaría más. Y el fariseo respondió correctamente diciendo, al que se le perdonó más. Y no es cuestión de cantidad aquí. No es algo cuantitativo, es algo cualitativo, es decir, de la calidad de nuestro corazón arrepentido en reconocer que hemos pecado y que hacemos lo malo. Cuando alguien así como ella es perdonado, llega a amar mucho, mucho, mucho más. Jesús había ilustrado este principio cuando le preguntó al fariseo cuál de los dos deudores amaría más. A lo cual respondió Simón, a quien perdonó más. Por otro lado, la mujer fue despedida por Jesús.
No solo habiendo recibido su perdón, sino también la paz que resulta de ese perdón. La paz. Dice Pablo, estamos en paz para con Dios. Esa paz de no estar en enemistad ni en deuda con el Señor. La paz que resulta de ese perdón. Ahora su alma podía estar tranquila y en reposo. Sus culpas habían sido remitidas. Su deuda había sido cancelada. La misericordia del Señor, expresada aquí, lo que les decía hace rato, fue más abundante. ¿Sí recuerdan que se los dije? Fue más abundante que los muchos pecados de esta mujer. ¿Te acuerdas, Antonio, en el estudio? Que la gracia y la misericordia del Señor fue mucho más para con Pablo y para con sus pecados. Repito, la misericordia, Dani, del Señor, expresada aquí en esta mujer, porque este caso se convierte en un ejemplo, Cecilia, de que podemos ser lo peor, haber hecho lo peor, pero cuando llegamos a Cristo con un corazón como el de David, como el de ella, el perdón es mayor. El amor, la gracia, la compasión, la misericordia, la indulgencia del Señor es mayor. Más abundante que los muchos pecados. Más abundante que los muchos pecados de esta mujer. Escuchen, fíjense. Si alguno pensaba allí, de los que estaban allí, si alguno de los que estaban allí llegó a pensar que Jesús no podía perdonar los tales y muchos pecados, el tal se equivocó. Se equivocó. No conocía al Señor. No sabía quién era Jesús y de lo que Él estaba dispuesto a hacer ante un pecador arrepentido. Los tales se equivocaron. Él puede perdonar cualquier pecado. Cualquier pecado, Sofi, hija, cualquier pecado Él puede perdonar. Entonces, y a pesar de que algunos mostrasen cierto escepticismo a lo que Jesús pudiese hacer, y en particular a esta mujer, ¿sí? Incredulidad, duda de que Jesús realmente le había conferido el perdón, Él le dijo a la mujer delante de todos. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve, tu fe te ha salvado. Para concluir, para terminar, la enseñanza para nosotros. ¿Qué podemos aquí aplicar, reflexionar, meditar, pensar? Estas cosas, ¿en qué también nos puede ser útil esta enseñanza? Escuchen, la enseñanza para nosotros. Tal vez ninguno de nosotros cometió muchos pecados en su vida pasada como esta mujer. Tal vez ninguno de nosotros ha sido como ella en cuanto a actos, mejor dicho, de pecado, como Saulo de Tarso, que se consideraba el primero de los pecadores, el peor de todos. Sin embargo, eso no significa que no habíamos cometido pecado. Todos éramos culpables de pecado. Todos, al igual que ella, Cecilia, éramos conscientes de nuestra maldad y de nuestras ofensas al Creador. No obstante, y a pesar de ello, nos hablaron del Salvador y nos hicieron saber que Él podía perdonar nuestras culpas, que Él era misericordioso, compasivo,
clemente, Antonio, y bondadoso. Al saber esto, confiamos, Saulo, confiamos, hijo. Fíjate, hijo, confiamos en sus promesas y nos motivamos a obedecer los mandamientos del Evangelio de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados, Dani. Sin embargo, y aun cuando solo Dios juzga las intenciones del corazón y sabe con toda certeza la sinceridad nuestra, tal vez, alguno de nosotros, fíjate Antonio, tuvo la experiencia de que algún conocido, algún amigo, algún familiar, alguien dudara, Paola, dudara que nosotros estuviésemos realmente dispuestos a cambiar para recibir el perdón divino. Tal vez tuvo la experiencia de que tales personas se fijaran solo y únicamente en nuestro mal pasado y creyeran imposible que el Dios de los cielos fuese indulgente con nosotros. No obstante, Jesús es completamente distinto. Él no solo observa, Juani, Él no solo observa nuestro mal pasado, sino que concede por su gracia el que podamos ser perdonados a causa de acercarnos a Él quebrantado en nuestros corazones, acercarnos a Él llenos de fe y acercarnos a Él con sincero arrepentimiento. Así, acercándonos a Él así, fuimos perdonados porque confiamos en su palabra y en sus promesas. Y oímos, escuchen esto, y oímos, nuestros oídos, por decirlo así, nuestro corazón escuchó, por decirlo así, oímos en cierta forma, cuando nos acercamos a Jesús, con la fe y el corazón con la que llegó esta mujer, oímos, en cierta forma, las mismas palabras de gracia que oyó esta mujer. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Dani, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ana, tu fe te ha salvado, ve en paz. Antonio, tu fe te ha salvado, ve en paz. Juan, y tu fe te ha salvado, ve en paz.